ahora, ahí, un poco fuerte. Gracias, Elvex, por invitarme. Pues gracias a todos ustedes, arquitectos, estudiantes que están aquí. Es para mí pues, un verdadero honor poder compartir mi trabajo con ustedes y que podamos tener una breve conversación sobre lo que hacemos aquí en nuestra oficina. Esta charla pensé que podía ser interesante hablar del territorio y del agua relacionados con la arquitectura. Ustedes saben, la mayoría me imagino que son habitantes de este valle, de la Ciudad de México, pues que esta era pues una sucesión de lagos que habían sido convertidos en la gran ciudad de Tenochtitlán, ¿no? Y todo lo que eso ha implicado pues para el desarrollo de esta gran metrópoli. Creo que es interesante irnos de regreso un poquito en el tiempo y pensar en esta especie como de Venecia americana, una ciudad que se sostenía a partir de el uso de los recursos de una manera circular. O sea, las chinampas que se construyeron en México producían la comida de la civilización que ahí vivía y había como un balance entre el uso del espacio por los seres humanos y la naturaleza, ¿no? La ciudad obviamente va evolucionando. Aquí me fui al México moderno. Este es un dibujo de Juan O'Gorman en el que se ve esta ciudad moderna que podemos ver en el centro de la Ciudad de México. Como optimismo, digamos, como de los 40, ¿no? La Ciudad de México hasta hace muy poco no estaba dividida en alcaldías ni en delegaciones, sino eran como agrupaciones digamos, de habitantes. Tenía otro nombre y este era el mapa. Es un mapa de la época de Porfirio Díaz, en el que más o menos pueden leer algunas manchas de colores amarillo y azul. Las voy a traer a un mapa actual para que más o menos vean. Este es el centro de la Ciudad de México que les he mostrado muy brevemente. Ahí más o menos se pueden lograr distinguir algunos de esos colores que yo mencionaba. Está el bosque de Chapultepec, la avenida Reforma, las zonas centrales de la Ciudad de México, en donde a mí de muy joven me tocó vivir. Y es una parte de la ciudad en la que llevo trabajando 30 años. Es interesante decirles eso porque pues, ustedes que están muy jóvenes, pues imagínense a 30 años de distancia, ¿no? Y pensar que siguen haciendo, no lo mismo, pero que siguen de alguna manera haciendo un mismo trabajo de seguir construyendo dentro de la Ciudad de México. Creo que para mí ha sido como un privilegio el poder hacer esto durante 3 décadas ahora. Y mi carrera profesional empezó pues, haciendo un pequeño edificio de departamentos y luego otro, y un poco eso fue como encadenándose y me fue llevando a donde hoy estamos en la oficina. Les voy a hablar también un poco de eso más adelante. Pero seguimos haciendo vivienda y seguimos creyendo en la ciudad y seguimos pensando que la ciudad no se ha terminado de construir y que hay que seguirla construyendo y que nos hace falta vivienda. Es uno de los grandes retos que tiene la Ciudad de México. Como que estamos en un momento bien complicado porque la tierra se ha vuelto muy cara. Hay muchas tensiones en la ciudad entre los que ya viven en la ciudad, que ya no quieren recibir más habitantes, más desarrollos, más edificios, pero también hay una necesidad muy clara de muchos jóvenes como ustedes que necesitan una casa, que necesitan poder tener dónde vivir. Y entonces tenemos que pensar que la ciudad es una construcción que nunca debe dejar o sea, nunca hay que verla como una obra terminada, sino es una obra en proceso. Y eso ha sido un poco la tesis de mi trabajo, ¿no? O sea,
cómo dentro de este gran tejido urbano que se ha ido haciendo durante muchos años, más de, digamos, miles de años, cómo estamos hoy aquí y qué nos imaginamos que debe de ser el futuro, ¿no? Cuando menos el futuro que nos toca a nosotros y dejar un futuro para los que siguen. Entonces, durante estos 30 años quizás se alcanzan a ver estos puntitos amarillos, son proyectos que hemos estado haciendo en esta parte de central de la ciudad y que aunque todos son de vivienda y algunos tienen diferencias entre ellos, para mí es la misma tesis, la tesis de redensificar, reconstruir, repensar la ciudad, redensificar, todo esto, ¿no? Que un poco les estoy diciendo. Hay un proyecto en particular que les quiero compartir que terminamos hace un par de años. Está en la colonia Condesa, digamos en la cercanía del Parque España. Es un conjunto que está aquí. Y es un conjunto en donde hemos tenido la posibilidad, desde 1996, hicimos este conjunto que está aquí arriba, conjunto Veracruz, y luego el conjunto Juan de la Barrera. Esta es una misma, aquí, es una misma cuadra, una cuadra de la ciudad en la que llevo trabajando casi 30 años. El tejido urbano de esta ciudad y de esta parte de la ciudad es muy, muy arbolado. Se hicieron parques, se hicieron avenidas con árboles, camellones con árboles. Y entonces la experiencia del peatón siempre es entre árboles, que es algo que es muy agradable de esta parte de la ciudad. En algunas circunstancias curiosas, de repente había terrenos muy grandes donde había jardines adentro de estos predios. Si ustedes piensan en la colonia Condesa o en la Roma, no se imaginan que de repente hay jardines, porque desde afuera quizá no se ven. Pero en este caso, este era un jardín que ocupaban 2 casas. Al final sumamos 4 predios y son como 4,000 metros de terreno, o sea, casi media hectárea en un proyecto, ¿no? Y mucho, como que la idea para mí siempre ha sido llegar y integrar lo que hacemos con lo que ya está. O sea, no llegar y demoler y quitar todo, sino llegar y agregar cosas y construir un diálogo entre lo que está y lo nuevo que hacemos. Eso de la mano también de los elementos naturales que existen en un lugar. Los árboles, por ejemplo, ¿no? Los árboles que por alguna razón fueron sembrados en estos jardines hace muchos años y que hoy están ahí. Es importante ver cómo los podemos integrar y preservar dentro del nuevo desarrollo de la ciudad. Y son cosas que ustedes como arquitectos podrían pensar que pueden ser parte de su proyecto o pueden no ser parte de su proyecto. O sea, el conservar cosas que existen, para mí es una tesis y es una postura, pero para algunos puede ser que un árbol pues no sea valioso, ¿no? Sobre todo para los desarrolladores en general, que solo están pensando en metros cuadrados, no están pensando en otras cosas. Pero ahí es donde los arquitectos tenemos que tener un punto de vista y una visión. ¿Cuál es la ciudad que queremos construir? ¿Queremos construir una ciudad masiva sin áreas verdes y queremos conservar parte de la historia anterior o no? Y yo pienso que sí, ese es mi punto de vista, ¿no? Entonces aquí pueden ver algunas casas que cuando empezamos el proyecto ya no funcionaban como casas porque eran muy grandes y había que pensar cómo integrarlas a un nuevo proyecto. Aquí del lado izquierdo es el proyecto que hicimos. Este lado izquierdo, esta es una de las casas de las que les he estado hablando y otra, y edificios que estaban construidos en ese lugar, alrededor, digamos, como en esta parte. Esto es el uso de suelo. El uso de suelo permite construir toda esta mancha en 3 pisos.
Y este es el proyecto. El proyecto son una serie de edificios, conservando las dos casas y conservando el jardín. Creo que aquí se entiende como muy claramente la idea de lo existente de los árboles y los nuevos edificios que llegan a conformar una nueva capa de densidad y de nuevos edificios. Y este corte, desde el conjunto de hace 30 años de Veracruz, es un corte por toda la manzana, de calle a calle. Se pueden ver estas casas de 1930, la Casa Blanca que por ahí vieron en una fotografía. Y el hecho de que los árboles, que aquí no hay estacionamiento, significa que los árboles y las casas están ocupando parte de ese suelo. Si quisiéramos hacer este estacionamiento a todo lo largo y construir en todo, tendríamos que quitar los árboles y las casas. Entonces, estas fotos que les voy a mostrar brevemente son fotos ya del proyecto ya construido, en donde, por ejemplo, la experiencia del peatón, de este señor, esta persona que va caminando aquí, pues de alguna manera sigue siendo la misma de hace 70 años, ¿no? O sea, es una experiencia de ver un jardín con árboles muy grandes, con casas de 1930 y con algunos edificios que empiezan a aparecer como detrás, como en la parte interior de la manzana, que empiezan a emerger como una capa nueva, ¿no? Entonces, el proyecto es una especie como de collage, yo diría, entre lo que estaba y esto nuevo que agregamos, y lo que integra todo es el jardín. El jardín ocupa más o menos la mitad del área del suelo, como 2000 metros. A veces las casas no se pueden ver, es difícil fotografiarlas porque el paisaje es demasiado denso, que es algo que me gusta mucho pensar, que ese paisaje ya estaba ahí y que no lo tuvimos que traer de otro lugar y esperar a que crezca, ¿no? De repente pueden ver casi los edificios ni se ven porque los árboles los tapan, lo cual para nosotros como arquitectos pues hace difícil que podamos tomar fotografías de lo que hacemos, siempre están detrás de los árboles. Son proyectos que es más fácil y más bonito, creo, irlos a ver, irlos a caminar, que simplemente verlos en unas fotos, ¿no? Dentro de este proyecto hay una serie de reglas o estrategias urbanas que, como por ejemplo, los edificios no llegan a tocar totalmente la planta baja para que pueda haber pasos peatonales, para que el jardín se haga un poco más grande, aunque haya edificios de pronto en partes más arriba, ¿no? Esas pequeñas operaciones en donde la arquitectura le cede espacio a lo público o a lo comunitario son decisiones de proyecto, ¿no? Son decisiones del arquitecto. Y bueno, por supuesto, desde el interior de los departamentos, pues es un lujo de pronto tener estos grandes árboles que de otra manera no estarían ahí. Entonces también el hacer este tipo de desarrollo en donde asumes los valores de un lugar y los potencias, les agregas otros componentes y haces una cosa de las dos, se vuelven cosas como muy, muy valiosas al final, en donde el tiempo parece como que se detuvo de alguna manera, pero al mismo tiempo el tiempo se aceleró, ¿no? Porque tienes el proyecto de 1930 y el de casi 2030, ¿no? O sea, hay como 100 años casi de distancia entre estos edificios que están viendo y las casas que se construyeron ahí en 1930. Estos árboles que ven aquí, acá ven un edificio del conjunto, que son como 7 edificios, pues se vuelve una especie como de conjunto urbano, ¿no? A mí me lleva a pensar cuando ustedes están, por ejemplo, en la escuela, que siempre investigan sobre proyectos, estos grandes proyectos que se hacían antes, por ejemplo, Tlatelolco, ¿no? Tlatelolco es un proyecto que les puede quizá provocar muchas ideas, la palabra Tlatelolco. A mí una idea que me provoca es esta sensación de un espacio público continuo en donde aparecen una serie de edificios, pero el espacio lo podemos ocupar cualquiera de nosotros porque no está delimitado, no está enrejado, ¿no?
Son otras formas de pensar en la ciudad, de una ciudad más abierta, menos delimitada, en donde la seguridad en la ciudad se da por la ocupación del suelo, no porque haya una reja o porque haya un guardia, ¿no? Incluso es interesante ver cómo los árboles llegan a ser más altos que los edificios, ¿no? Entonces, a la hora de estar construyendo, pues estás construyendo entre los árboles, los tienes que cuidar. Y bueno, creo que es interesante imaginarse esto que acaban de ver en el gran contexto de una ciudad, de una metrópoli como esta. El proyecto que les mostré está aquí. Si se fijan, la Ciudad de México en estas colonias está construida por edificios de diferentes tamaños, casas más bajas, edificios medianos, edificios más altos y de repente también grandes torres en algunas avenidas como Reforma. Es una especie como de ciudad totalmente diversa. Si ustedes se imaginan París, esto no es París. París tiene 25 metros de altura casi parejo. La Ciudad de México es una ciudad que se ha ido construyendo por una serie de lógicas que no son tanto como de controlar, como vamos a controlar la altura máxima de toda la ciudad de París, en donde hay elementos que sobresalen como la Torre Eiffel, por ejemplo, sino es una ciudad que se ha ido construyendo a lo largo de los años y en donde ha habido muchas negociaciones de muchísimos tipos, hasta llegar al punto en donde construir se ha vuelto bien difícil, ¿no? En la Ciudad de México. Me voy a salir ahorita de la Ciudad de México y les quiero mostrar dos casas que están en las montañas y luego regresamos a la Ciudad de México para mostrarles un proyecto en una zona industrial que estamos haciendo y eso pues como que les va a dar una idea de una especie como de panorama de lo que hacemos en la oficina. Entonces, bueno, la Ciudad de México, a 2 horas de distancia está la región de Valle de Bravo. El proyecto que van a ver está construido en lo que alguna vez fue bosque. Este bosque que ven aquí ocupaba todo este territorio, que después se convirtió en agrícola y después se convirtió en ganadero. Y ahora, de alguna manera, vuelve a ser bosque una parte de él, ¿no? Es un proyecto que se diseñó en 200 hectáreas de suelo, de las cuales 100 hectáreas, digamos estas manchas verdes grandes que ven, son una reserva de bosque que ya estaba, que había que preservar. Y las otras 100 hectáreas, que era en donde estaban esas vacas en la foto anterior, es un territorio que se está reconvirtiendo a un desarrollo de casas en donde se mantiene el 97% del suelo como suelo natural y solo se impacta el 3% del suelo. Se construyeron estas presas porque este proyecto vive únicamente del agua de la lluvia. Me voy a regresar aquí. Este dibujo que ven aquí lo que trata de explicar es un sistema en donde el agua de la lluvia la vamos canalizando a una serie de represas a través de la gravedad, de cómo el agua corre a través de un territorio y la podemos contener. Lo mismo que sucede con una presa, nada más que estas son pequeñas presas, se llaman jagüeyes. Y lo que hacen es almacenar agua de la lluvia. Y digo, no sé si esto ustedes lo saben, pero el agua de la lluvia viene de la tierra. O sea, en la medida en la que haya bosques, en la medida en la que haya árboles, en la medida en la que haya humedad, esa humedad genera nubes que generan precipitación y que genera lluvia de regreso. Es un ciclo que es bien importante mantener. Si pensamos en lugares donde es desierto, es difícil que llueva. Hay otros elementos que traen lluvia también, como los huracanes, por ejemplo, o las tormentas tropicales. Pero en general la lluvia también requiere de esta humedad que se genera del suelo para arriba. Entonces, estos elementos de agua generan humedad. Todas las mañanas hay un proceso de evaporación y eso genera humedad. Dentro del proyecto hay una serie de programas, están los cuerpos de agua,
hay una granja para producir comida, hay una zona de acampar, hay una reserva ecológica, hay senderos para caminar y correr. Y en este contexto hemos estado construyendo en estos últimos años, en estos últimos 7 años, una serie de casas que tienen un principio en común, que es el principio del agua de la lluvia y el principio como de un proyecto que tenga un muy bajo impacto en el medio ambiente. La primera casa se llama Cosecha de Lluvia. Es una casa que la hice en colaboración con este amigo Rob Hutchison, un arquitecto de Estados Unidos. La casa la hicimos juntos. Aquí está nuestra clienta. Perdón. Ella es la clienta de la casa. Y esta es una maqueta de la casa antes de que la empezáramos a construir. Y aquí este es el terreno en el que se hizo esta casa. Como pueden ver, hay pequeños matorrales, pequeños árboles, muchos pastos. Y eso van a ver cómo ha ido evolucionando a lo largo de 5 años. La casa tiene un edificio dedicado a... Es como un pequeño spa, tiene un pequeño jacuzzi y un sauna. Y es un edificio que captura agua de la lluvia y se vuelve una fuente en época de lluvia, y en época de secas tiene otras funciones. La casa tiene esta pequeña represa que captura el agua de la lluvia. Esta es la casa. Acá hay un sistema de agricultura. Este es el cuerpo de baño y un estudio. Todo esto de aquí es el terreno de esta casa. Y este diagrama creo que es interesante porque todo el agua de la lluvia cae en los techos, eventualmente reconoce este cuerpo de agua que está en la parte más baja. De aquí se potabiliza en un cuarto de máquinas esa agua, se manda a los 3 edificios. El agua, después de ser utilizada, regresa a este cuarto de máquinas. Aquí hay una planta de tratamiento, se recicla el agua, se regresa a los excusados y el resto del agua se manda a un humedal biológico en este punto, que le da un proceso adicional, y después esto se usa para el riego de una huerta, de un jardín de hortalizas. Entonces esta es un poquito la idea, ¿no? O sea, es una casa que está diseñada para vivir hacia los elementos, hacia la lluvia, hacia la puesta del sol, hacia poder ver las estrellas, y al mismo tiempo pues generar un paisaje, tener un paisaje que de alguna manera haga que la casa desaparezca eventualmente, ¿no? Este es el cuarto de máquinas, que me parece interesante que lo vean. La línea azul es agua de lluvia, agua limpia, potable, y luego el agua negra tratada, filtrada, y de ahí se recicla el agua, ¿no? Este es ese cuarto de máquinas. Estas cisternas tienen diferentes tipos de agua. Y aquí ya unas fotos aquí está la casa. La casa tiene un jardín, tiene un techo verde, una serie de tragaluces que meten luz a la casa, y esta es la reserva de agua de la lluvia. Y con estas fotos un poco pueden entender lo que decía yo hace un momento, ¿no? Cómo de pronto la vegetación hace que la casa pues prácticamente no cuente, ¿no? Que la misma vegetación va generando estos filtros para que tú sientas que es un paisaje continuo, ¿no? Aquí un plano de la casa. Es una casa que tiene, la mitad de la casa es este porche exterior y la mitad de la casa está adentro con estos 2 dormitorios. Los tragaluces que meten luz, aquí se pueden quizá entender, meten luz en diferentes partes de la casa. Y aquí algunas fotos. Este es el edificio dedicado al baño, que tiene cuatro cámaras. Es un baño, un cuarto de vapor, una tina y un sauna. En el centro hay un espacio en donde llueve y se almacena agua de lluvia, que después se almacena en el cuerpo de agua grande. Aquí hay unas fotos de esto.
Es como muy bonito pensar que un edificio pueda celebrar la lluvia. Este es el edificio en temporada de secas, este es el edificio en temporada de lluvia. Como pueden ver, es un edificio que tiene estas dos vivencias muy, muy contrastantes, ¿no? En la temporada de lluvia incluso se vuelve una especie de elemento sonoro en el paisaje porque está cayendo agua y está uno oyendo el agua después de la lluvia. Conforme va secándose, pues, se hace este gran espejo que, se fijan, aquí está seco y aquí está húmedo, ¿no? Después de la lluvia pasa esto y esa agua eventualmente se reconoce en el cuerpo de agua. Y luego hay un pequeño estudio que es un cuarto de 30 metros cuadrados que tiene una terraza que es un mirador hacia el cielo para poder ver las estrellas en la noche, ¿no? Todas estas construcciones están hechas de madera, de tal manera que es una construcción muy ligera. Este es el cuarto de esta terraza para dormir en la noche con una chimenea. Y estos cuerpos de agua, como funcionan, es que tienen un humedal, que en este caso es un humedal perimetral, y luego tienen una tina en donde se almacena el agua. Y hay unas recirculaciones que hacen que desde el fondo del lago siempre haya agua en el humedal y siempre regrese, de tal manera que el agua esté viva. O sea, es una especie como de alberca natural. Esto es en temporada de lluvia. Y luego tenemos este sistema en donde se procesa el agua negra que viene del cuarto de máquinas a través de un humedal biológico, y de ahí se utiliza para el riego de este jardín de hortalizas, que es este espacio de acá. Y de la misma forma que el cuerpo de agua grande, hay una serie de sistemas que hacen que el agua circule y regrese al fondo, y del fondo pueda venir aquí y pueda hacer este proceso para que el agua siempre esté pasando por las plantas, y eso haga que el agua esté limpia y que esté viva y que esté oxigenada. Aquí un poco, estas son las hortalizas que se cultivan con el agua que viene de la planta de tratamiento, que viene del agua negra. Y ahí la casa oculta en el paisaje. Hay una segunda casa que sigue los mismos sistemas, en donde se hace también este pequeño cuerpo de agua para almacenar agua de la lluvia. Al hacer esta construcción encontramos tierra que podía ser utilizada en los muros, y con la excavación de ese cuerpo de agua hicimos los muros que son de tierra para esta casa. Aquí ven algunas maquetas y ya parte, digamos, de la construcción de esos muros de tierra compactada. Y el diagrama de la casa es muy parecido, ¿no? O sea, el agua fluye a este cuerpo de agua, de aquí va un cuarto de máquinas debajo de la casa, y ahí está todo este mismo proceso que ya les expliqué. La casa en este caso es una casa que tiene techos inclinados y que es una teja de madera que se llama tejamanil. Es una casa que tiene básicamente una zona de dormitorios y una zona de sala, comedor, cocina, con una gran terraza y un comedor exterior techado. Y en corte es una casa que aprovecha el desnivel del terreno para meter todos los sistemas de máquinas debajo de esta parte de la casa. Es una casa que tiene otro lenguaje arquitectónico, desde la tipología del techo inclinado contra techo plano, de madera o de tierra, pero al final las dos están haciendo como la misma apuesta por
integrarse y mimetizarse dentro del paisaje. Una de las reglas importantes para hacer muros de tierra compactada es que exista una parte de la cimentación. Les voy a enseñar aquí, perdón, me voy a regresar. Es importante que la tierra compactada no toque el suelo, que haya una especie como de sardinel de otro material, puede ser de tierra o de cemento. Y después puede venir la tierra compactada y luego se necesita un techo con un alero que la proteja de la lluvia. Eso para que durante la temporada de lluvia estos muros de tierra estén protegidos con este techo que sobrevuela la casa, ¿no? Muy cerca de estos proyectos, un amigo, un cliente que tengo me encargó que le ayudara a desarrollar un sistema agrícola en donde pudiera producir comida en un rancho de producción de comida y que pudiéramos también producir lácteos, pero que se pudiera hacer todo esto con agua de lluvia. Entonces hicimos este sistema de presas que están conectadas con la montaña, en donde se almacena el agua de la lluvia y con esa agua de la lluvia hacemos todo el proceso de producción de comida. Además de que con esa agua vive la casa también. Entonces, no me detengo ahí, este es un edificio construido dentro de uno de los cuerpos de agua. De aquí creo que lo interesante es que a raíz de este proceso, todo esto es producido en este rancho. A raíz de este proceso hay un vínculo con la Huerta de San Agustín y con unos estudiantes de la Universidad Iberoamericana. Se hizo un programa para poder generar sistemas de recolección de agua de lluvia en la Huerta de San Agustín, que es el vecino. Aquí hay algunos de los proyectos de los alumnos de arquitectura que empiezan a manejar estos sistemas de los que he venido platicando. Y cómo implementar sistemas que puedan capturar agua de la lluvia desde los techos, aprovechando pues las temporadas de lluvia que, como ustedes vieron, este año fue muy abundante. Y finalmente la fábrica de hielo que está en la zona de Atlampa. Esta era nuestra oficina hace varios años, antes de la pandemia. Nos fuimos de la Condesa a esta zona industrial que está en el norte. Digamos, está tantito al sur del circuito interior. Aquí algunas fotos históricas. Estamos pegados a Santa María la Ribera. Algunas fotos de cuando se construyó la zona industrial de Atlampa con los trenes, los pasos a desnivel. Algunas fotos actuales de la zona. Es una zona que claramente tiene potencial de reciclaje. Nosotros hicimos dentro de este barrio, reciclamos esta fábrica de hielo que era parte de esta gran cervecería, era la cervecería Moctezuma hace muchos años. Aquí algunas fotos, la cervecería Central, que luego fue la Moctezuma Cuauhtémoc, y en donde se construyeron estas viviendas después del terremoto del 85 y quedó este terreno. Esta es la fábrica de hielo y les voy a mostrar un poco el proceso es nuestra oficina cuando fuimos a conocer el sitio. Un poco era durante la pandemia. Estábamos pensando si nos veníamos a vivir, a trabajar en este lugar. Pensamos en Lina Bobardi, esta gran arquitecta brasileña, y el Sesc Pompeia en Sao Paulo, que les recomiendo que investiguen. Y aquí algunas fotos de cómo se fue reciclando este inmueble. No tengo mucho tiempo, entonces las voy a pasar más o menos rápido, pero creo que les da una idea de cómo se va convirtiendo un edificio industrial abandonado en otra cosa, ¿no? Cómo puede volver a tener vida un edificio que fue diseñado para almacenar hielo, en este caso.
poquito del proceso. Es interesante que se imaginen que ahora que ven el jardín, el jardín no existía hace 3 años. Este jardín es un jardín que sembramos hace 3 años con árboles de la región, que obviamente al tener el nivel freático tan alto como esto era esta zona lacustre de la primera lámina que les enseñé, es muy fácil que los árboles crezcan y no necesitamos regarlos. Este es el espacio de trabajo, que era una bodega, cómo lo fuimos limpiando. Hicimos esta ventana que es como una nube que mete luz en este espacio. En la azotea tenemos una vista directa a Tlatelolco. Hicimos un jardín de verduras y de cactáceas. Y los mismos sistemas que ya vieron en las casas que les mostré. O sea, tenemos paneles fotovoltaicos. Toda esta es una azotea que captura agua de la lluvia, que pasa por estos tlaloques, se almacena en unas cisternas y se potabiliza. Y luego los baños tienen un sistema cerrado en donde el agua negra de los baños se recicla y regresa otra vez a los baños. Entonces estos son nuestros sistemas de agua en la fábrica, en donde prácticamente estamos desconectados de la red de agua de la Ciudad de México. La fábrica para nosotros es una escuela. Esto quiere decir que es un lugar en el que aprendemos y en el que podemos compartir con estudiantes y con algunas universidades, hacer talleres y cosas que nos permitan pensar en estos temas que tienen que ver con el reciclaje, con la redensificación, con el agua. Aquí algunas imágenes de algunos talleres que se han dado con algunas diferentes universidades en la fábrica, conferencias. Y bueno, aquí la fábrica de hielo, la avenida Reforma y un poco todo este gran potencial de una zona industrial en una ciudad que necesita mucha vivienda y que deberíamos de seguir, como les decía yo al inicio, pensar que la ciudad no está muerta, hay que seguirla construyendo, tenemos que seguir haciendo vivienda, tenemos que ver la manera de poder hacer vivienda económica. Esos son, creo, los grandes retos de nuestro tiempo para los arquitectos, es pensar en la vivienda. Muchas gracias.